24 horas. Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Comenzamos con denuncias en Arica, Iquique, La Serena y también en Santiago. Decenas de personas han sido víctimas de extorsiones y amenazas telefónicas de parte de supuestos integrantes del Tren de Aragua, la peligrosa banda criminal que se asentó en nuestro país. Montos de hasta 10 millones de pesos exigen estos delincuentes que recolectan información de las víctimas para luego amenazarlas. Te mató a tu papá delante tuyo y tu hermano. Y después, por último, llamó a tu mamá para que se muera el sufrimiento y la mate el tiempo. Entonces busca manera de dar una maldita respuesta. Atentamente, el Tren de Aragua, los persas. El terror lo vivieron el pasado 22 de julio y aún quedan resabios. Una familia de Lampa fue amenazada a través de audios y llamadas por parte de supuestos integrantes del Tren de Aragua. La intención de los criminales era clara: obtener un monto de dinero a cambio de mantenerlos con vida. Mi papá no respondió y se fue directo a la PDI. Luego a mí me empezaban a hablar por el teléfono del local, que ese teléfono es público. Después que yo no contestaba, les dejaba el visto audio diciendo que me iban a matar, que a mí me iban a violar, cosas así. Mucho odio. Que iban a correr sangre acá en maldito puesto, decían. Yo necesito que me den una respuesta, porque sé dónde viven, dónde se la pasan, a dónde van frecuentemente. Conocían cada movimiento de esta familia emprendedora que tiene un local de comida desde el 2018. Los extorsionaron con imágenes del local y otros bienes, enviaron fotografías de armas y al final la historia de esfuerzo debió detenerse unos días tras cerrar por el temor ante estas amenazas. Ahora ya cambia todo, porque uno igual anda atento, uno anda nervioso porque con miedo. Entonces no quiero tener, ¿verdad?, que hacerte cositas que no vas a querer. Los tentáculos del Tren de Aragua siguen extendiéndose en nuestro país, ya no solo geográficamente por delitos y detenciones de sus miembros desde Arica a Puerto Montt, sino también en el tipo de crímenes. Lo que comenzó con el tráfico de migrantes en el norte de Chile derivó en secuestros, trata de personas con fines sexuales y homicidios. Claro, es una banda muy peligrosa porque ocupan códigos que no los habíamos visto en Chile con anterioridad. También extorsiones, así como el testimonio en Lampa que abrió esta nota y al menos 6 denuncias por amenazas de supuestos integrantes de la organización criminal Solo La Serena. Un modus operandi donde comerciantes, dueños de locales y negocios son las principales víctimas de estas extorsiones. Y el vocabulario que ellos empleaban no es un vocabulario de una persona, digamos, o delincuente común. Se notaba que había más detrás, digamos, más preparación. 10 millones fue el monto que les solicitaron. 10 millones me solicitaron para no hacerme daño a mí, ni a mis hijos, ni a mi familia. De 10 millones de pesos para que la tarde de hoy miembros activos de mi organización ejecuten un sicariato, un secuestro, un derramamiento de sangre en contra de ti, en contra de tu familia, mi estimado. Por eso uno tiene que dar la cara y denunciar y decir a las autoridades que tomen carta en el asunto. Hay varias investigaciones en curso por parte de las autoridades. El nivel organizativo y la rapidez de inserción de las células del tren en Chile preocupan. De hecho, se investiga una posible rearticulación después de las detenciones en el norte y sur del país. Ese nivel de especificidad en los roles nos habla ya de que estamos frente a una organización distinta, que ya no es un grupo de personas que se ha reunido para poder conseguir tal vez a través de una extorsión, un poco de dinero, un rescate. No, aquí ya nos habla de una estructura mucho más sólida. Las denuncias de estafas asociadas a esta pandilla transnacional aparecen en Arica y también Iquique. En Santiago, comerciantes y emprendedoras son víctimas de extorsiones de supuestos integrantes de esta banda criminal, quienes ofrecen protección ante posibles sicariatos en contra de los afectados. Por tomar una mala decisión te voy a meter de plomo, para que tú directamente veas quién es el Tren de Aragua en esta huevada, que no andamos jugando es con nadie. A partir de eso empezó a como tirarme detalles de qué era lo que me iban a hacer a mí
qué era lo que tenían ellos de mí. Tenían fotos mías, me dijo, de mi familia saliendo de la casa, de mi familia frecuentando lugares. Dentro del temor de las víctimas también surge una pregunta necesaria. ¿Son estas amenazas realmente de posibles miembros del Tren de Aragua? Ninguna de las víctimas aquí entrevistadas pagó dinero por la extorsión. Uno de los factores de la duda es que la información que los victimarios manejaban no siempre era certera. Al tiro dieron información, una era verídica, pero una no correspondía en lo que es familiar. Y ahí dije, esto es una estafa. Nosotros investigamos, indagamos, para ver si ustedes cuentan con las características necesarias para nosotros llevar a cabo este sicariato. Conocimientos certeros no existían. Y por lo tanto, en ninguno de los casos que se ha registrado en la provincia, las víctimas o eventuales víctimas han accedido a los pagos. Otra preocupación vinculada a una de las 3 bandas criminales extranjeras insertas en Chile. El Tren de Aragua y su raíz en la cárcel de Tocorón expanden su imperio de la violencia y el crimen, también en nuestro país de forma real y también con una nueva modalidad del cuento del tío. El ministro de Hacienda respaldó la iniciativa de declarar feriado el próximo viernes 16 de septiembre, asegurando que el impacto económico es mínimo. Una idea, una medida que ilusiona al sector turístico. Acá está todo pasando, mucha gente. En las primeras 4 jornadas llegaron hasta este lugar más de 160.000 personas. Todavía quedan personas que están zapateando, que están con su pañuelo. Varios lo recuerdan con nostalgia. El año 2019 fueron las últimas fiestas patrias que, como dicen muchos, se celebraron como se debe. Una exquisita chicha con rico terremoto, anticucho. Jornadas de celebración que este año podrían repetirse. Redoble de tambores. El 16 de septiembre vamos a tener un feriado. Hemos recogido la inquietud también que nos han planteado transversalmente en la Cámara de Diputados. Así que desde el gobierno vamos a patrocinar este proyecto para que Chile se merece también descansar, celebrar. Confirmación del presidente Gabriel Boric, que contó con el respaldo del jefe de la billetera fiscal, que aseguró que será un feriado no irrenunciable y que el impacto económico sería mínimo, respondiendo a las críticas que señalaban que no sería adecuado tomar esta medida en medio de posibles números rojos en la actividad económica. Nuestra estimación del efecto sobre la actividad económica es de más bien de un 0,2% del PIB mensual y el 0,017% del PIB anual. Entonces es un impacto relativamente pequeño. Ahora el gobierno deberá enviar un proyecto de ley para declarar feriado el próximo viernes 16 de septiembre, iniciativa que ilusiona al sector turístico. En el restaurante El Rincón de las Guitarras en Valparaíso aseguran que les cae como anillo al dedo, y no solo porque llegan más turistas, también porque es necesario volver a celebrar a Chile. Para alargarlo un día más sería una expectativa buena para el negocio, para el turismo y para todos. Yo creo que realmente es conveniente porque la gente quiere disfrutar y quiere celebrar. Buenas noticias para una región que el año pasado solo alcanzó cerca de un 70% de ocupación. Tenemos Olmué, Limache, que son tradicionales, todo lo que es el Valle de la Concagua con sus tradicionales fiestas de la trilla, y obviamente todo nuestro litoral central, costero y el litoral de los poetas también van a preparar muchos panoramas para que sí puedan venir en familia. Preparativos que también comienzan en el norte, pese a que hasta ahora no se realizará la clásica fiesta de la Pampilla. Para nosotros como sector sería indudablemente un beneficio después de haber vivido 2 años difíciles. Esperamos que llegue una muy buena cantidad de gente y ojalá pueda superar al menos un 80% de ocupación. Pero, ¿qué tan conformes están los chilenos con esta medida? A mí me acomoda por el hecho de que mi esposo y mi hijo normalmente piden vacaciones para esta fecha. Me complica, porque un día menos de trabajo, son monedas menos. No estoy de acuerdo. Por eso hay tantos feriados en el año. Lo ideal sería el 16, porque así la gente aprovecha de salir, de relajarse. Una iniciativa que genera división, lo mismo con algunos sectores que solicitaban que el martes 20 fuera declarado feriado y no el viernes 16 de septiembre. No considera el hecho de que el 17 es un día hábil para todos aquellos que funcionan de lunes a sábado o de lunes a domingo. Esto les va igual a cortar de alguna manera la semana. Tal vez habría sido mucho mejor
que el feriado fuera el día 20. Va a ser un día viernes, donde normalmente ese impacto es menor, y además va a corresponder a un día que normalmente, ¿cierto?, en vísperas de fiestas patrias se trabaja menos. Un proyecto de ley que ahora deberá ser ingresado al Congreso, que finalmente tendrá la última palabra. Mientras tanto, son varios los del sector del turismo que se preparan para recibir las fiestas patrias en un eventual fin de semana extra largo. Otra vez Lastarria, tras un nuevo ataque de encapuchados anoche en el sector gastronómico de Lastarria de Santiago, el gobierno anunció el nuevo plan barrio comercial protegido. ¿Qué zonas abarcarán? Veamos. Tiene una pistola, loquito. Barrio patrimonial que una vez más es invadido por el vandalismo. Esto no es primera vez que sucede. Esto era un sector que tenía vida hasta las 2, 1 de la mañana. Ahora tienen que estar cerrando temprano porque si se van caminando los asaltan. Violencia que creían haber dejado en el pasado, pero que hoy vuelve a instalar molestia, inquietud y preocupación entre quienes viven y trabajan en este tradicional sector de la comuna de Santiago. Eran unos escolares, eran puros niños chicos y empezaron a hacer tirar todas las terrazas, nos quebraron el trago que estábamos ahí. Y quedó ya embarrada y empezaron a hacer tirar todo. Y los únicos que pudieron repeler en aquel rato fueron justamente la gente que viene a exhibir acá, que son comercios que muchos odian por no tener permiso, pero son las personas que defienden el barrio. Todo comenzó con una nueva manifestación convocada en las cercanías de la Biblioteca Nacional. La turba de al menos 20 personas llegó a Barrio Lastarria a eso de las 8:30 de la noche de este lunes, en plena actividad nocturna. Pero eso no les importó. El contingente carabinero en el día de ayer era menor al grupo de, en este caso, 25 personas. Jóvenes, los vecinos, aquí somos atacados. Es atacada la naturaleza, es atacada el patrimonio, es decir, es un todo el que está sumido en el desastre. Primero el estallido social y luego la pandemia. Han sido meses duros para el sector gastronómico y comercial del barrio Lastarria. Acá aseguran haberse convertido en los caseros de un grupo de encapuchados que, según ellos, es conocido en el sector. Un grupo de jóvenes que los tenemos completamente identificados, son 15 a 20 personas y que son los mismos que suceden los días viernes. Hay venta de drogas y aquí tampoco tenemos presencia de la Policía de Investigaciones, que lo echamos en falta. Nosotros lo que pedimos es de que una vez por todas el programa que se ha venido anunciando hace ya mucho tiempo de barrios comerciales seguros se ejecute. El ambiente está lejos de estar tranquilo y las autoridades aseguran estar al tanto de la situación. E incluso anunciaron una nueva estrategia para prevenir el delito. Quiero ser muy clara, aquí falta mucho. Aquí no ha sido suficiente todavía el trabajo de todas las instituciones del Estado. Por eso ninguna puede ser autocomplaciente y yo veo que hay una decisión tanto del gobierno de priorizar la seguridad como también de las otras actorías que aportamos a la seguridad, como es el caso de nuestro municipio. Desde la subsecretaría implementaremos un barrio comercial protegido, lo que implica una nueva estrategia para prevenir el delito, nuevos recursos tecnológicos para la vigilancia y nos pusimos nuevamente como meta ejecutar este programa lo antes posible, tal y como lo acordamos con la alcaldesa y daremos a conocer los detalles en los próximos días. Este martes el barrio abrió nuevamente sus puertas con la esperanza de que imágenes como estas no se repitan, a la espera de una solución que acabe con la violencia y el vandalismo que volvió a azotar a este barrio patrimonial. Desde el próximo lunes comenzará a regir la Ley de Servicios Básicos, que permitirá a cerca de 750.000 morosos en las cuentas de luz ponerse al día en sus deudas. Esta será pagada por el Estado. Sin embargo, se exigirá el compromiso de no caer nuevamente en morosidad, un requisito que inquieta a varios actores del sector. Las estrictas cuarentenas, el desempleo y la crisis económica fueron una pesadilla para millones de chilenos. Las dificultades para poder salir a trabajar generaron que casi 1 millón de personas no pudieran pagar sus cuentas de luz o agua. Por muchos meses los cortes de servicio estuvieron prohibidos. Sin embargo, ahora los pagos se buscan normalizar. El próximo lunes comenzará a regir la ley de prorrateo y subsidio de deudas que permitirá a los consumidores morosos en sus cuentas de la luz ponerse al día.
La deuda total se dividirá en 48 cuotas, las que mensualmente no podrán superar el 15% del total de la boleta. Esa deuda será pagada íntegramente por el Estado, cumpliendo una serie de requisitos. Este beneficio aplica a clientes vulnerables con cuentas impagas de electricidad durante el periodo de pandemia, específicamente entre el 18 de marzo del 2020 y el 31 de diciembre del 2021, y que durante el año 2021 hayan tenido un consumo promedio mensual no superior a los 250 kWh. Lina estuvo cesante durante la pandemia, al igual que el padre de sus hijos. No pudo pagar su cuenta de la luz y se le acumuló una deuda por 500.000 pesos. Hoy ve con esperanza la posibilidad de acceder a este subsidio. Me parece fabuloso porque yo creo que no solamente yo estoy en esta condición, hay mucha gente que está en el mismo problema que yo. Y sería bueno esa ley, como tú dices, sería bueno para mucha gente que realmente lo está pasando mal y que no tiene hoy día los medios como yo para cancelarle una cantidad de plata a ellos. Si usted es una de las 750.000 personas que registran deudas con las compañías eléctricas, le llegará a fin de mes una boleta como esta. El monto a pagar, el prorrateo, equivalente al 15% de la cuenta promedio, y el subsidio del Estado, que rige por el mismo valor. Eso sí, hay que tener presente que de ahora en adelante usted no puede atrasarse en el pago. De lo contrario, se termina la ayuda del Estado y deberá pagar la deuda de su propio bolsillo. Pero tenemos que tener, sí, mucho cuidado, porque van a haber muchas personas que no van a poder hacer esta repactación en 48 cuotas, no van a poder cumplirla porque muchas personas están cesantes, la situación económica es muy estrecha. Y es algo que ya está pasando. Desde abril esta normativa ya rige para las empresas sanitarias, donde alertan que muchas personas están perdiendo sus subsidios por no poder pagar. Producto de este atraso en las cuentas, muchas familias han perdido sus subsidios, a pesar de los esfuerzos de comunicación que han hecho las compañías para poder contactarse con ellos y hacerles presente esta situación. De esta manera, estas empresas también han activado sus mecanismos de cobranza que les permite la ley. Son 750.000 clientes morosos de cuentas eléctricas que desde el lunes podrían acceder a este beneficio, que busca a la vez incentivar conductas de pago. Los 2 carabineros expulsados de la institución por no ayudar a un hombre que agonizaba en la Alameda podrían enfrentar además responsabilidades penales. Anoche un testigo terminó llamando a una radio para pedir ayuda después que una patrulla policial lo ignoró. Estaba sangrando el suelo, por eso me puse marcha atrás y volví aquí al lado de él a tratar de prestarle ayuda, pero por lo menos está respirando. Perfecto, afortunadamente. No, dejó de respirar. Sí. Pura que... No. Oh, Dios, la desgracia grande, no lo crees. Fue la llamada de un auditor de Radio Bio Bio para pedir ayuda. Clamaba para asistir a un hombre apuñalado en plena Alameda con San Martín en Santiago. Un auxilio que llegó tarde. Era a la medianoche y Luis Riquelme Améstica iba a casa después de una jornada de trabajo. Una ruta que hacía siempre. Fue atacado y apuñalado. No pudo resistir y murió. Lo moví, le dije que me hablara y lo levanto un poco y veo que ya el caballero tenía mucha sangre por debajo. No había nada más que hacer. Manuel González es taxista. Iba rumbo al terminal de buses. Vio al hombre herido y regresó para ayudarlo. Comenzó así un desesperado intento por conseguir asistencia para el lesionado corredor de propiedades. En esta parte de aquí en la esquina, aparece un furgón de carabineros, una Dodge, y les digo, me voy para el lavadero, les digo, oiga, vengan a ayudarme, por favor, les dije que el caballero estaba desangrándose. Y me hizo con la mano así, partió. Los carabineros se fueron, pero Manuel junto a otras personas intentaron salvarlo. Dice que otra patrulla pasó, pero tampoco paró. Así que yo fui, llamé a Radio Bio Bio y Radio Bio Bio ya empezó a darme un poco más de información, mientras que yo trataba de que el caballero siguiera viviendo, pero no se podía. Cuando yo llegué aquí, el taxista dijo, no, estoy llamando hace rato a carabineros y no han llegado. Yo digo, ¿cómo no van a llegar los carabineros? Si ellos tienen que estar, los primeros que tienen que estar en estas situaciones son ellos. El hombre de 56 años murió desangrado. Carabineros llegó finalmente después de los insistentes llamados. Un procedimiento cuestionado por testigos por la lentitud policial al momento de ayudar a la víctima. Martes, bien temprano, el homicidio fue tema obligado en La Moneda. Una muerte que además ocurrió a 3 cuadras del Palacio Presidencial. El propio general director ya adelantaba acciones.
Estamos haciendo una investigación de tal manera poder establecer fehacientemente lo que esta persona ha relatado. Si es así, es gravísimo y vamos a tomar las medidas más drásticas que se puedan tomar en este caso. Al pasar las horas, la institución tomó medidas contra los policías de la patrulla que no asistieron a la víctima. Ante este hecho tan grave, se ha tomado la determinación de cursar los actos administrativos propios para la desvinculación de estos carabineros. Si bien los carabineros iban a otra emergencia, los 2 policías de la tercera comisaría de Santiago fueron apartados de las filas. La institución dice que pondrá los antecedentes al Ministerio Público para determinar responsabilidades penales. No prestar auxilio a la víctima como uno de los primeros delitos que se puede configurar penalmente. 2 ex carabineros que enfrentarán la justicia. La PDI ahora investiga el caso. Se está trabajando en el empadronamiento, en la revisión de cámaras y en el sector para determinar las causas y circunstancias de este hecho. De los atacantes nada se sabe. El trabajador murió, pero caminó metros para pedir asistencia y salvar su vida. Qué horror. Vamos a California, a Alemania. Bueno, en todos estos lugares los incendios no dan tregua, ni a Europa ni a Estados Unidos, mientras que desde China llegan insólitas imágenes productos de la ola de calor. Mire. Devastadores incendios golpean a diferentes partes del hemisferio norte de nuestro planeta, donde las olas de calor ya se han vuelto un fenómeno habitual durante los últimos 2 meses. Estas imágenes muestran cómo los bomberos de República Checa intentan apagar las imponentes llamas que afectan a un bosque ubicado en la frontera de ese país con Alemania. Hay unas 83 unidades de bomberos operando aquí en este momento, unas 500 personas que tienen grandes problemas solo para moverse en este terreno. Los bomberos han aconsejado a las personas afectadas mantener sus ventanas cerradas mientras luchan contra el incendio. Alemania también ha visto los incendios azotar una ciudad a 120 kilómetros de Berlín, que depende fuertemente de las condiciones del viento. Aterrorizados, los residentes vieron sus casas amenazadas por el fuego. El viento cambió por completo y todos los bosques de aquí se incendiaron. No había posibilidad. Se extendió hasta aquí y solo podíamos mirar impotentes. Pero el fuego no solamente está asolando a Europa. Las imágenes muestran casas que quedaron reducidas a cenizas en el condado de Mariposa, en el estado de California, donde los bomberos acaban de controlar el incendio más grande que ha visto esa región durante este año. Las temperaturas altas favorecen la propagación de incendios forestales y por eso el aumento en el número de grandes incendios forestales es una consecuencia directa del calentamiento global. La ola de calor también nos trae estas impactantes imágenes desde China que muestran un puente que se dobla y se rompe a raíz de las altas temperaturas. Incluso una calle se derritió. Mientras luchan contra la ola de calor más larga que ha registrado el país, las autoridades han tenido que pedirle a los residentes que limiten el uso de electrodomésticos para que la red eléctrica no se vea afectada, en un país donde alrededor de un 65% de la población vive actualmente bajo algún tipo de alerta por las altas temperaturas. De vuelta en nuestro país, que sea la ciudadanía la que elija quién redacte una nueva propuesta constitucional si es que gana el rechazo. Ese es el espíritu de la reforma impulsada por la senadora Jimena Rincón, que contempla un plebiscito para escoger el mecanismo. Una idea que recibió críticas y apoyos. Bueno, el proceso constituyente debe continuar. El pueblo de Chile ya se manifestó de manera muy clara en el plebiscito del 25 de octubre por una nueva constitución y que esa nueva constitución sea electa por un mecanismo 100% electo para esa materia. A mí no me queda ninguna duda de que hay que cumplir con ese mandato. Una opción, el llamado Plan B de la moneda que remeció al mundo político la semana pasada. La idea del gobierno es generar una nueva convención con elección de nuevos constituyentes si es que se impone el rechazo. Iniciativa que, para prosperar, requiere del Congreso que, atención, podría tener otros planes.
En el caso de existir un rechazo, lo que le propondríamos nosotros al Congreso Nacional es continuar con ese mandato. De la forma en la que eso se determine, por cierto, tiene que quedar en un acuerdo en el Congreso. Pero ese proceso ustedes se abren a que podría continuar no definitivamente con una nueva convención constitucional. Podría ser con eso va a ser parte del debate democrático. Apertura de la moneda, que el debate en el Congreso no se limite solo a una nueva convención y que asume otros mecanismos para que sea la ciudadanía la que escoja nueva reforma constitucional que promueven los parlamentarios de la ADC que están por el rechazo. Señala que el presidente de la República en un plazo de 30 días tiene que mandar la reforma constitucional con los mecanismos a plebiscitar. ¿Por qué? Porque nos interesa que el presidente sea parte de esto. Nosotros esperamos tener los respaldos necesarios para aprobarla en el Senado. Idea que busca cambiar la parte final del artículo 142 de la Constitución, que establece que si gana el rechazo se mantiene en vigencia esta Carta Fundamental. Una propuesta sobre la que no quiso hacer comentarios la actual directiva del ADC, partido que institucionalmente está por el apruebo. Allí nadie puede imponer su posición. Yo no le tengo miedo a la democracia ni a consultarle a la ciudadanía las veces que sea necesario. Es legítimo. Idea de un nuevo plebiscito que, según lo planteado por la senadora Rincón, tendría que venir primero desde el despacho presidencial en un plazo máximo de un mes hacia el Congreso, órgano que, una vez más, tendría que buscar acuerdos políticos que viabilicen el segundo tiempo del proceso constituyente. Por más que a algunos no les guste, ya existió un pronunciamiento soberano sobre el mecanismo de reformas a la nueva Constitución, que es una convención constitucional. Tenemos que darle certeza a la ciudadanía que tiene el anhelo por una nueva Constitución de que en caso de ganar el rechazo, este proceso continuará. Por eso valoramos la nueva iniciativa. Reforma constitucional que solo en cuestión de días llegará al Parlamento, donde las posiciones vuelven a dividirse. ¿Es necesario dar la discusión antes del 4 de septiembre o esperar al resultado del plebiscito? Dejemos que la ciudadanía se exprese en las urnas y con resultado en mano veremos qué conversaciones son las más pertinentes. Si esto hay que viabilizarlo antes del 4 de septiembre mediante una reforma que en este caso va a impulsar la senadora Rincón, nosotros la vamos a respaldar. Camino alternativo a una eventual derrota del apruebo el próximo 4 de septiembre, donde todos los sectores apuestan por la continuidad del proceso constituyente, eso sí, con rutas completamente distintas. Muy relacionado con esto, el presidente Boric llamó al orden al oficialismo tras la división interna por la idea de hacer cambios a la propuesta de nueva constitución si es que gana el apruebo. Palabras que surgieron cuando las campañas comienzan a tomar vuelo. Ya existen nuevas sedes y ambas opciones anuncian un gran despliegue territorial. ¡Rechazo! ¡Rechazo por Chile! ¡Rechazo! A solo pasos del Palacio de la Moneda abrió sus puertas la ahora llamada Casa Ciudadana del Rechazo, espacio que acogerá más de 60 organizaciones sociales que apoyan esa alternativa para el plebiscito del 4 de septiembre, oficina en el cuarto piso de un edificio de Santiago Centro que aseguran no tiene relación con la campaña de los partidos políticos. Ellos podrán apoyar desde sus puntos de vista, pero los ciudadanos somos los que estamos de nuevo, una vez más, subiéndonos a este carro para venir a resolver el problema. Campaña de las organizaciones que también contempla un despliegue territorial informativo donde diversas piezas audiovisuales y algunos materiales gráficos serán protagonistas, pero uno de los afiches llamó la atención, el que caricaturiza al presidente Boric y algunos exconvencionales bajo la consigna "rechazar es avanzar". Hoy día llegaron bastantes personas dentro de nuestra casa que estamos recién montando, no tenemos todavía el control. Lamentamos que esto haya llegado, no nos representa. Hay que actuar con el máximo del respeto posible en esta campaña y eso, por supuesto, pasa por respetar a nuestra máxima autoridad. Si la línea oficial es estar en contra, es no actuar en base al odio, en base a las amenazas, en base a la violencia, que lo demuestren. Nosotros al menos hemos hecho un llamado público a todos los adherentes, a todas las adherentes del apruebo, a jugar limpio. Respeto al presidente pidieron desde el apruebo y un llamado al orden formuló el propio mandatario al oficialismo. Esto luego que se evidenciara la división en el sector entre quienes promueven que los eventuales cambios a la propuesta de constitución deben conversarse ahora y quienes apuestan porque se realice tras el plebiscito. El presidente este lunes se mostró partidario de esa idea, pero hoy matizó sus dichos. Yo no tengo ningún problema en que discutamos, conversemos y acordemos cuáles son algunas de las modificaciones que se pueden hacer. Ahora, lo importante es que las fuerzas progresistas, quienes quieren esta transformación, quienes quieren un cambio, no estemos peleándonos entre nosotros. Estamos de acuerdo en que se puede mejorar.
Estamos de acuerdo en que se puede mejorar, hay que tener una discusión seria respecto de cuáles son los puntos, cuál va a ser el procedimiento, cómo se va a hacer. Todo es perfectible, dijo el mandatario este lunes, mientras el debate continúa. ¿Cuándo y qué cambios debe tener la propuesta constitucional? Es la pregunta que hoy se hacen del oficialismo. Eso no significa que el Partido por la Democracia claudique a plantearle a la ciudadanía cuáles serían aquellos aspectos en que nosotros nos comprometemos a mejorar. Más allá de la lista específica de propuestas de reforma, aquí lo importante es la señal, la voluntad. Todo texto constitucional es perfectible y obviamente deben existir mecanismos que permitan acoger las demandas de la ciudadanía. Las discusiones de cambios aseguran que van por un camino separado a la campaña territorial del apruebo, que este miércoles anunciará el detalle de su gira nacional, viaje que comenzarán en paralelo con el comando de los movimientos sociales que apoyan la misma opción. Las organizaciones del rechazo a partir de esta semana también iniciarán una gira que partirán en la zona sur del país y que terminarán en la región metropolitana. Camino al plebiscito. Hoy en Camino al plebiscito vamos a hablar de una de las principales, si no la principal preocupación de la ciudadanía hoy en Chile, que es la seguridad. Lo vemos en las noticias a diario, encerronas, asaltos, motochorros, crimen organizado. Bueno, ¿qué dice esta propuesta constitucional sobre el tema seguridad? ¿Cómo se aborda el tema? Valentina Reyes está con nosotros como todos los días en esta sección. Valentina, buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? Buenas noches. Bien, pues, uno se preguntaba... Sí. ¿Es la seguridad un derecho fundamental? Lo es según esta propuesta, lo es. De hecho, lo revisamos de inmediato en nuestras gráficas. Está en el artículo 53, parte del capítulo de derechos fundamentales. ¿Y qué dice? Derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, en donde el Estado, dice, debe proteger el ejercicio de este derecho a través de una política de prevención de la violencia y el delito. Es una novedad dentro de los derechos fundamentales este artículo 53, que habla entonces de la seguridad como un derecho fundamental. No existe hoy día en la Constitución actual. Exacto, no existe hoy día en la Constitución actual, por lo tanto es una novedad, pero además hay cambios en las policías y esto involucra a carabineros. Se habla de policías no militarizadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué transformaciones podrían venir para las policías que tienen que ver justamente con la seguridad? Agustina Álvarez preparó un informe y los invitamos a revisarlo. Oye, tranquilo, hermano. No, weón, no. Es uno de los principales temas de preocupación del Chile actual, seguridad ciudadana. Y quienes se encargan de su resguardo también entraron en el debate constitucional. Porque de aprobarse la propuesta, la institución policial, constituida por Carabineros y la PDI, podrían ser regidos por nuevas reglas. El carácter militar asociado a la identidad de Carabineros quedaría en el pasado. La institución mantendría un rol preventivo, según el texto, priorizando el cuidado de la seguridad pública. Su mandato, dice la propuesta, es resguardar los derechos fundamentales, pero ¿a qué apunta el carácter no militar? Dejar de tener una visión de un enemigo al cual hay que perseguir, a enfocarse en gran medida en una persona a la cual hay que defender. No es que se les vaya a eliminar el armamento, no es que se les vaya a eliminar la vestimenta. Lo que más va a cambiar va a ser la relación de mando que existen entre alternos y subordinados. No está muy clara en términos de qué es lo que tú esperas de una policía desmilitarizada. Uno sí puede estar más o menos claro en que la norma tiene un claro interés refundacional. Refundar o reformar, uno de los grandes debates del último tiempo, el que junto a la incertidumbre constitucional, como aseguraron algunos críticos, se convirtió en uno de los argumentos que explicaría el éxodo voluntario de cerca de 700 uniformados este 2022. La Escuela de Carabineros del General Carlos Ibáñez del Campo. Institución marcada por polémicas y cuestionamientos. Por esto, de aprobarse la propuesta constitucional, las policías estarían sujetas a controles en materia de probidad y transparencia. Una de las grandes propuestas del texto de nueva Constitución es darle un mayor control civil al funcionamiento policial. Y uno de esos ámbitos se manifestará en la rendición de cuentas y en la transparencia y probidad, sobre todo en el recurso, en la utilización de recursos públicos. El legislador tiene que desarrollar con mayor profundidad, ¿no es cierto?, estas materias para señalar cuáles son el contenido de la obligación de probidad, el contenido de la obligación de transparencia, ya sea bajo un régimen general o bajo un régimen especial. Al igual que en el texto vigente, las policías continuarían dependiendo del Ministerio a cargo de la Seguridad Pública y mantendrían su carácter nacional y centralizado. El texto sí incorpora la paridad en la toma de decisiones y la gratuidad en su ingreso. Además, el respeto a los derechos humanos será fundamental en la educación y formación policial.
La novedad ahí es la inclusión, más no el tratamiento. Lo que se tiene que incorporar es la capacidad de tomar decisiones en función de la información que se les entrega. Probablemente la mejor forma de hacer respetar los derechos humanos es tener carabineros muy preparados en todas aquellas técnicas, ¿no es cierto?, que son necesarias para poder cumplir con sus funciones. Propuesta constitucional que, según algunos, debilita las instituciones, para otros, modificaciones necesarias que requieren las policías tras casi un siglo desde su fundación. Carabineros, policías, está en el artículo 297, pero en el artículo 297 no se habla de carabineros, sino que de las policías en general. Ahora bien, claro, se habla de instituciones policiales. Exacto. No se hace la diferencia tampoco entre la PDI, la Policía Civil y la Policía, ¿cierto?, como la institución de Carabineros. Eso es lo que algunos se quejan, que no se habla de la institución de Carabineros. Sí. Pero hay en otros capítulos, cuando se habla de la dependencia, por ejemplo, del Ejecutivo, que sí se habla de la institución de Carabineros. Exacto, pero el 297 es el específico de las policías. Vamos a nuestra siguiente gráfica, nuestra siguiente estación, porque quien se hace cargo de la seguridad pública es una atribución presidencial. Artículo 287, el inciso K, podríamos decir. Ahí se da un mandato al presidente de conducir la seguridad pública. Eso también es novedoso. Y se mantiene que es el presidente o presidenta quien designa y remueva a los integrantes del alto mando policial. Eso se mantiene según la Constitución vigente. Para algunos es importante que el presidente tenga este mandato en la Constitución y para otros lo importante son las leyes que aporten en cuanto a la seguridad. Claro, porque lo que debiera ocurrir, si se aprueba esta propuesta, ¿cierto?, es una modificación de Carabineros, por ejemplo, claro, según esto. Y para eso, obviamente, como muchos temas, es necesaria una ley. Se abre la puerta a una reforma, un tema que también es parte del debate actual. Constanza, parte de la propuesta se puede revisar en 24horas.cl. Muchas gracias, Valentina. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Con otro tema del camino al plebiscito de esta propuesta constitucional. De todas Buenas maneras. noches. Buenas noches. Bueno, la participación de menores de edad en delitos violentos, hablando de la seguridad, es una realidad que se hace cada vez más frecuente. El último balance de Carabineros indica que la mitad de los detenidos por robo de vehículos son niños, muchos de ellos reclutados por bandas criminales, una cifra que en los últimos años solo ha crecido y preocupa tanto a la ciudadanía como a las autoridades. Son rápidos y en su actuar hay poco espacio para los errores, pero esa expertise que aparentan no siempre es tal. Gran parte de los protagonistas de estos videos son niños. De estos robos violentos de vehículos, tenemos que un 46% corresponde a menores de edad. Una cifra que en los últimos 2 años solo ha crecido. 5 de cada 10 detenidos por Carabineros en estos hechos son niños, niñas o adolescentes. Refleja lo mal que como país estamos trabajando en la prevención de situaciones de vulneración a sus derechos. La deserción escolar, el contexto familiar y su relación con los delitos, así como la personalidad, son factores que podrían explicar este aumento de niños protagonistas de delitos violentos, pero también el consumo de drogas y el tráfico. Hay una nueva categoría dentro de ese itinerario que ha sido particular del narcotráfico, que son los niños zombies. Los niños zombies son niños que reciben droga a cambio de sus acciones delictivas. La Fundación San Carlos de Maipo, especializada en el análisis de la participación de menores en delitos, la droga, ha hecho incluso que las carreras delictivas partan más temprano que antes, a veces desde los 10 años. Hay una estrategia por parte de las organizaciones criminales, particularmente del narcotráfico. ¿Por qué? Porque ayuda a cooptar a la comunidad, ayuda a que la comunidad no colabore con la autoridad, no le dé información a la autoridad, porque tienen secuestrados a sus niños. Pero hay otro aspecto. Sobre los 14, los 18 años hay menores que pueden ser imputables de algún delito. ¿Ya? Menos de 14 años, la mayoría de los menores son inimputables. Una realidad que en pandemia recrudeció, aseguran desde la Fundación. Más difícil se hizo distribuir sustancias ilícitas, por lo que el reclutamiento de niños se hizo fundamental. Y posiblemente su participación en hechos como estos. Según Carabineros, entre 2020 y 2022, la detención de jóvenes por este tipo de delitos creció un 45%. Este tipo de delitos particularmente no solo tenemos que enfrentarlo con la máxima preocupación,
con la claridad de que no toleraremos el uso de niñas, niños y adolescentes para cometer delitos. También con toda la fuerza del Estado para llegar a tiempo, para prevenir que estas acciones se sigan cometiendo. En eso coincide la Defensoría de la Niñez, pero advierten, las medidas preventivas que se han adoptado no bastan. Es por eso que hoy día hemos solicitado al Comité Interministerial de Niñez y Adolescencia que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública se haga parte de esta instancia, entendiendo así el abordaje de esta situación con la urgencia que se necesita y de manera mucho más global que como hasta ahora ha sido abordada. Estamos llegando demasiado tarde y rehabilitar es mucho más complejo. Por lo pronto, tenemos que poner foco en apoyar a la crianza para que las familias tengan conductas prosociales y volver a los niños al colegio. 7 de cada 10 niños desisten del delito en la medida que vuelven a una familia prosocial y vuelven al colegio. Acciones para finalmente evitar ese primer acercamiento, ese primer contacto de niños, niñas y adolescentes con bandas criminales vinculadas a estos u otros delitos. La CPC y parlamentarios de distintas bancadas llamaron al gobierno a adoptar medidas urgentes contra el líder de la CAM, Héctor Yaitul, quien en las últimas horas reivindicó numerosas acciones de violencia contra forestales en la macrozona sur. El fiscal nacional reiteró que se requiere una querella por parte del gobierno para investigar sus dichos. Han sido diversas las polémicas que han surgido luego de las últimas declaraciones realizadas por el vocero de la coordinadora Arauco Malleco, quien legitima el uso de las armas contra la industria forestal. En un nuevo extracto de la entrevista concedida a Chile Today, descarta que en alguna incursión violenta hayan sumado alguna víctima fatal. Nosotros no podemos andar quitando la vida. La prioridad nuestra es canalizar la violencia hacia el sabotaje. Hacia un sabotaje muy bien dirigido. Hacia insumos, hacia maquinarias. Y por eso mucho de lo que deben retratar los medios de comunicación es que nosotros respetamos a los trabajadores, respetamos las vidas de los trabajadores. Pero sus palabras no pasaron inadvertidas para la Confederación de la Producción y el Comercio, que en una declaración pública llamaron al gobierno a actuar urgente en contra de esta orgánica calificada como terrorista. Mucho menos dejó impávidos a los parlamentarios de la zona, que se mantiene bajo estado de excepción. ¿Qué sabe Héctor Yaitul que no han iniciado acciones legales en contra de una persona que abiertamente se declara integrante y líder de un grupo terrorista y que además ejecutan hechos de violencia, atentados incendiarios? Por favor, ¿quién le va a creer a este terrorista arrepentido? Quizás el gobierno metió mano, le dijo que bajara las revoluciones de sus declaraciones, porque si no va a tener que declarar la ley de seguridad interior del Estado. Las declaraciones de Héctor Yaitul son graves, pero ¿saben qué? No va a pasar nada, porque el gobierno no va a hacer nada, porque el gobierno finalmente, con su inacción, termina legitimando estas declaraciones. Desde el Ministerio Público, el fiscal nacional Jorge Abbott reiteró que para iniciar una investigación en contra del líder de la CAM, invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado, se requiere una acción directa del gobierno. Se requiere la denuncia o la querella por parte del gobierno. ¿Usted se lo ha planteado al Ministerio del Interior? Nosotros ya podemos eventualmente investigar delitos, ya que están contemplados en la ley común, pero muchas de esas declaraciones a veces, ¿no es cierto?, no están precisamente tipificados en la legislación común. Desde el gobierno, en tanto, han eludido hablar directamente de los emplazamientos. Desde el Biobío, sin embargo, no tardaron en rechazar los sabotajes a la industria forestal. La violencia siempre es algo que es condenable, en cualquiera de los casos. Nosotros lo hemos dicho, nosotros vamos a perseguir a quienes delinquen y quienes, sobre todo, afectan la seguridad de las personas en la zona, que es la zona que nos preocupa, ¿cierto?, donde está este conflicto. La delegada del Biobío entregó estas declaraciones la tarde de este martes, a la misma hora en que los alcaldes de la denominada Macrozona Sur se reunían en La Moneda con la ministra del Interior. Este viernes se resolverá si nuevamente se extiende el estado de excepción en la Araucanía y el Biobío, y con ello la presencia militar, que también se pide ampliar hasta la región de Los Ríos por la seguidilla de ataques en la zona sur del país. Decenas de taxistas circularon en contra del tránsito en caravana por la calzada sur de la Alameda, generando, como vemos en las imágenes, una alta congestión. Esto fue cerca del mediodía.
El gremio acusa que la ley que regula los servicios de plataformas, que entrará en vigencia en septiembre, perjudica sus condiciones como taxista frente a los conductores de aplicaciones para el traslado de pasajeros. Por lo mismo exigen al gobierno una solución a sus demandas. Los taxistas llamaron a evaluar alternativas como el pago de un bono para hacer frente al alza de los combustibles. Y en Inglaterra, el segundo debate televisado entre los candidatos a primer ministro de Reino Unido fue suspendido tras el desmayo de la periodista quien moderaba la instancia. Mire, revisemos el momento. He's not going to stop there. He's going to challenge the freedom and democracy. Oh my God. Bueno, a la que veíamos ahí en pantalla es la secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss, que estaba respondiendo la pregunta de la periodista cuando se escuchó ese fuerte sonido en plena transmisión en vivo. Truss y Rishi Sunak participaban del segundo debate cara a cara en la carrera para ser el sucesor o sucesora de Boris Johnson como primer ministro de Reino Unido. Según confirmó el canal emisor del debate, Talk TV, la presentadora, que ahí la vemos, Kate McCann, perdió el conocimiento y ahora se encuentra en buen estado de salud. Bueno, de vuelta en nuestro país, más de una veintena de megatorres están construidas, pero no pueden ser habitadas porque no cuentan con la recepción final de la Municipalidad de Estación Central. Desde el municipio aseguran que las construcciones excedieron la altura permitida por el plano regulador y los vecinos se quejan del daño urbano que estos edificios fantasmas han generado. Patricio ha pasado gran parte de su vida en la comuna de Estación Central. Nos cuenta que durante los últimos 10 años ha mirado con impotencia el progresivo cambio de su entorno. Estos edificios lo han matado a la vida, o sea, prácticamente lo echaron a perder el barrio. La llegada de estos enormes vecinos de hormigón, según relata, les afectó su calidad de vida de manera permanente. Y el problema también del otro edificio grande que está acá, que son 32 pisos. Y no estaban reglamentados como para hacer tanta altura. Viento, el desagüe también de las aguas servidas, también que se tapa el alcantarillado, y lo otro también que no tenemos ni una gota de sol. Entonces es un problema grande para todos los vecinos que estamos acá. Justo frente a su casa se construyó otro edificio con más de 30 pisos. Lleva un par de años listo, pero no ha recibido la recepción final de la municipalidad. El departamento no existe, legalmente no existe. Por lo tanto, no se puede inscribir en el conservador de bienes raíces. Y por ende, tampoco los bancos le van a otorgar los créditos a esos promitentes compradores. El problema se originó cuando la Dirección de Obras Municipales determinó que los edificios, si bien tenían los permisos de construcción, habrían excedido la altura permitida por el plano regulador. Se estima que son cerca de 20.000 departamentos fantasmas. Están terminados, pero no pueden ser habitados. Los prominentes compradores llegan acá al municipio tratando que nosotros aceptemos que se puedan hoy día ocupar estos edificios. Sin embargo, nosotros tenemos sumamente claro que no vamos a incumplir la ley. Siempre se supo que eran ilegales. Esta es una consecuencia directa de la inacción que tuvieron las autoridades en un principio. La posibilidad de que se generen demoliciones, como lo ordenó la justicia en el caso de una torre del complejo armónico Bellavista en Recoleta, provoca opiniones divididas entre los vecinos. Para mí sería lo ideal que no le dieran la recepción final a este edificio. Se supone que no iban a hacer las construcciones tan altas, pero yo sigo viendo torres altas. No creo que lo demuelan, no, con toda la plata invertida, no creo. Más que demoler, yo creo que tendría que pasar a ser viviendas sociales y darle participación a todas aquellas familias que están postulando a una propiedad. El municipio de Estación Central se querelló contra 4 exfuncionarios de la administración anterior por prevaricación, es decir, que aprobaron deliberadamente proyectos que no estaban en regla. Sumamente claro que nosotros no estamos disponibles para vender permisos de edificación. Lo que nosotros estamos buscando, ni recepciones finales. Lo que nosotros estamos buscando es que hoy día se reconozca el tremendo daño que se le hizo a nuestra comuna, el tremendo daño que se le hizo a los vecinos y vecinas de Estación Central y su calidad de vida, y que finalmente sean los tribunales quienes definan. Al
menos 15 de los edificios cuestionados son catalogados como mega inmuebles, o sea que tienen más de 30 pisos, una gran cantidad de departamentos que siguen vacíos a la espera de lo que determine la justicia. Vamos a hablar ahora de uno de los mayores símbolos de colaboración mundial, la Estación Espacial Internacional. La estamos viendo aquí en nuestra realidad aumentada, que fue inaugurada hace 23 años y 8 meses. Está a una distancia aproximada de 408 kilómetros, algo así de la Tierra, algo así como la distancia entre Santiago y Chillán. Opera con un sistema orbital ruso y también con un sistema orbital estadounidense. Y por aquí han pasado 258 personas de 20 países distintos. Una estación que se quedará sin presencia rusa después de un anuncio realizado hoy. Veamos. Ver el amanecer 16 veces al día, comer pizza en el aire, lavarse el pelo en seco pese a contar con agua. Escenas que nos parecen increíbles, pero que son parte de una jornada normal para los astronautas que viven en la Estación Espacial Internacional. Una megaestructura construida gracias a la colaboración multinacional que orbita nuestro planeta hace más de 2 décadas y que es operada por Estados Unidos, Rusia, Japón, Canadá y Europa. Un grupo que perderá a uno de sus integrantes más importantes. Sin duda cumpliremos con todas nuestras obligaciones con nuestros socios, pero se ha tomado la decisión de retirarnos de la estación después de 2024. Roscosmos, la agencia espacial estatal rusa, anunció este martes lo que había insinuado hace algunos meses, el fin de su cooperación con la Estación Espacial Internacional. En abril pasado, Moscú mostró su molestia con los otros integrantes de la estación cuando se negaron a eliminar las sanciones debido a la guerra en Ucrania, un pacto espacial que en 2020 se había renovado por 10 años más. Estamos felices de anunciar que nuestros especialistas y sus colegas estadounidenses, uno de los países líderes en el espacio, están trabajando exitosamente en el programa de la Estación Espacial Internacional. Este es un ejemplo espectacular de la asociación efectiva entre países por el bien de la humanidad. Pero todo cambió con la invasión y el nuevo objetivo que persigue Rusia es construir su propia estación espacial, siguiendo el ejemplo de China, que este fin de semana sumó un nuevo módulo a Tianhe, su centro en órbita. La importancia de estas estructuras en el espacio radica en que son verdaderos laboratorios flotantes. Allí se hacen muchos experimentos bajo microgravedad, pero lo más importante desde su inicio en el 98 es que hace un desarrollo de tecnología, investigación, pero también colaboración entre astronautas de diferentes agencias espaciales. Según los expertos, el alto costo de mantener la estación espacial podría ser otro motivo de la retirada rusa. Para enfrentar esto, la NASA llegó a un acuerdo con la empresa privada SpaceX para que ella sea la encargada de llevar a los astronautas a órbita. ¿Y qué pasa en Chile? ¿Tiene nuestro país aspiraciones con el espacio? Chile tenemos buenas noticias porque este año en marzo la Fuerza Aérea Chilena y el Ministerio de Ciencia empezaron conversaciones y un acuerdo para crear la primera agencia espacial chilena. Un proyecto que busca potenciar sobre todo el desarrollo de tecnología enfocado en satélites de producción nacional. Mientras Moscú busca ahora perfilarse como uno de los principales agentes en órbita, abriendo un nuevo capítulo en la carrera espacial. Bueno, de vuelta aquí en la Tierra, quizá usted no vio este insólito y rápido delito. Se trata de un hombre que para robar una joya de oro se la llevó a la boca mientras simulaba comer. Es una de las tantas formas de delinquir que están afectando al rubro de las joyerías, que según las estimaciones son uno de los blancos favoritos de la delincuencia. Una burla porque es robo hormiga, porque si tú te das vuelta, la bandeja está encima, le estáis dando la pauta para que el ladrón te robe. Es para la risa. El ladrón, digamos, inventa formas de robarte. Entró sin generar ningún tipo de sospecha, tampoco dudas cuando se fue. Solo las imágenes pudieron aclarar el por qué faltaba una pieza de oro en esta joyería.
La trabajadora pensó que era un cliente, le exhibió esta muestra con diferentes accesorios y cuando volteó, el hombre se llevó una joya a su boca. Eso sí es casi diario, creo, porque se ingenian las personas como para poder robar. Nos piden otra, pero ellos ya están así, ahí. Y en ese intercambio de pedir se lo llevan. Claro, y se llevan ahí. Nosotros mostramos acá y a dónde está la gana, se perdió. Fue exactamente lo que hizo este hombre, pero con una nueva, insólita y desagradable técnica. Ocurrió en la Galería Santo Domingo, en el casco histórico de Santiago. Al parecer, la trabajadora no hizo la denuncia. El rubro acusa que estos delitos son frecuentes y rara vez hay avances al ser tipificados como hurtos. La gran mayoría ha sido víctima de robos. La realidad es que todos asustados por los robos, todos lo estamos blindando. Es de todos los días. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Hay locales que se encuentran con vidrios blindados, alarmas, cámaras e incluso con acceso restringido. Pero la inseguridad no solo afecta a comerciantes, también a clientes que compran o se dedican a la venta. Antonella, por ejemplo, estaba adquiriendo y reparando joyas en la Galería Santo Domingo. Yo empecé vendiendo joyas y ahora traigo oro, pero por encargo. Ya que te dedicas a esto, tienes que andar súper atento, resguardado, no andar solo, sin cartera, sin bolso, sin mostrar el dinero. Te pegan y te asaltan. Entonces tú como que ya andas a la defensiva siempre. Los robos violentos también son una preocupación. Hay bandas especializadas en atacar este tipo de locales, por lo general integradas por varios delincuentes. La policía señala que las joyas están ya vendidas antes de llevárselas. Muchos de estos están previamente ya concertados quiénes van a ser sus próximos dueños. O sea, con quién se va a reducir, a quién va a ser vendido. Los locales un tanto más afectados son aquellos que están en galerías principalmente porque existe un alto tráfico de personas, así también ciertas vulnerabilidades tanto en los ingresos como después en las huidas. El último robo violento fue este en Maipú. El dueño del local disparó contra la banda, mató a uno de los delincuentes, cerraría su local y podría ser multado por no tener el estándar de seguridad requerido. Realidad de un rubro que debe incluso lidiar con estos insólitos delitos. La Fiscalía de Osorno inició una investigación contra el empresario Pedro Pool por el delito de amenazas. Esto ocurre tras sus declaraciones en un programa online en donde llama a fusilar a exconvencionales en caso de ganar el apruebo. Estas palabras no solo generaron revuelo, sino una investigación que está realizando la Fiscalía de los Lagos a través de la PDI tras recibir 7 denuncias. A la vez, el abogado de Derechos Humanos, Luis Mariano Rendón, presentó una querella por amenazas a personas y propiedades debido a sus dichos. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. No llores por mi Argentina, es el himno que evoca a Evita Perón, sin duda la mujer más famosa de ese país en el siglo XX y quien murió hace exactos 70 años. ¿Por qué hoy ella sigue siendo uno de los símbolos más poderosos del país trasandino? De eso nos cuenta Andrea Aguilar. El penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Un título póstumo que 70 años después lleva a la mujer más famosa del siglo XX en Argentina, Eva María Duarte, Eva Perón o simplemente Evita. Convertida en un ícono de las luchas sociales durante los 6 años que estuvo como primera dama de Argentina, fue idolatrada por los sectores más populares y su prematura muerte a los 33 años sacó a las calles a 2 millones de personas en un funeral que se extendió durante 2 semanas. La figura de Eva Perón representa el populismo latinoamericano, ¿no? Esta dimensión donde se antepone lo emocional y la apelación a las reivindicaciones populares.
venido para darle las gracias a Perón, a la Confederación General del Trabajo, a los descamisados y a mi pueblo. La joven actriz que llegó a ser la mujer más querida de Argentina de la mano de su esposo Juan Domingo Perón y que se convirtió en la cara femenina más poderosa de un movimiento que aún gobierna el país trasandino, falleció hace exactamente 70 años a causa de un cáncer uterino, pero su fama sigue más viva que nunca. No llores. No estés triste. Yo ya me voy. Coincidiendo con el aniversario de su muerte, este martes se estrenó en Star Plus la miniserie Santa Evita, en donde se narra de forma novelada el macabro robo de su cadáver y cómo los militares lo ocultaron por 16 años para evitar que fuera venerado, un hecho que engrandeció la figura de Eva Perón. Santa Evita es la más reciente de las centenares de series y películas que han tenido a Eva Perón como protagonista. Una de las más recordadas fue en 1996, cuando Madonna encarnó su personaje acompañada de Antonio Banderas como el Che Guevara, y de la que surgió una de las versiones más conocidas de la canción No llores por mí, Argentina. Diferentes desde hace décadas y llevada al español por cantantes como Paloma San Basilio. No llores por mí, Argentina. Para los peronistas, la imagen de Evita ha permanecido vigente todos estos años. Muestra de eso es su gigantesca imagen en la principal avenida de Buenos Aires o en sitios como el bar-restaurante Perón Perón, que este martes abrió una nueva sede en San Telmo, desde donde su dueño nos cuenta la relevancia política que tiene su figura para muchos argentinos. Digamos, un bar político es un bar donde hay compromiso político, donde hay una doctrina que mostrar, donde nos juntamos los peronistas a conversar de política, a tratar temas políticos. Así que esa fecha nos parecía una fecha emblemática para una nueva inauguración de otro espacio político en la ciudad de Buenos Aires. Como Daniel, fueron centenares de seguidores de Evita que se acercaron durante esta jornada al cementerio La Recoleta, en donde desde hace 46 años reposan sus restos. Evita fue la mejor militante que parió el movimiento nacional, así que bueno, por eso hoy venimos a homenajearla. El presidente Alberto Fernández, quien siempre se ha definido como peronista, también le rindió homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia política argentina. Voy a seguir trabajando como ordenó Evita, como enseñó Perón. Aunque hace más de 70 años el peronismo se anotó victorias como la ampliación de derechos sociales, actualmente para muchos analistas, su política económica está detrás de las crisis que han azotado a los argentinos. El peronismo, tanto Juan Perón como Eva Perón, instalan en Argentina el concepto del gasto fiscal expansivo ilimitado. Y ahora lo que estamos viendo son las consecuencias de 80 años de vigencia de ese discurso. Vigencia que al menos en el caso de la imagen de Evita ha permanecido intacta en un país que a 7 décadas de su muerte y a pesar de sus peticiones no ha dejado de llorarla. No llores por mi Argentina, mi alma está... 70 años han pasado de su muerte. Estamos a segundos de las 10 de la noche. Les recordamos que a partir de esta hora Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. ...24horas.cl. Hace instantes, la Contraloría General de la República inició una investigación especial al gobierno para fiscalizar el correcto uso de recursos públicos en campañas relacionadas al plebiscito de salida del 4 de septiembre. Según detalla el documento, que ya está, por supuesto, en nuestro portal 24horas.cl, se dará inicio a una investigación especial en la Subsecretaría General de Gobierno con el objeto de fiscalizar la legalidad y correcto uso de recursos públicos asociados a campañas comunicacionales con el plebiscito 2022. Además, indican que la aludida fiscalización incluirá la realización de un examen de cuentas. Vamos a otro tema. 2 psicólogas realizaron un estudio con más de 300 casos de la llamada violencia vicaria, que es la que ejercen en general hombres en contra de sus exparejas, pero a través de sus hijos. Parte de sus conclusiones son que los ataques contra las mujeres son validados
por cuestionables decisiones judiciales y las principales víctimas terminan siendo los niños. Verónica Moscoso y Andrea Yávar nos cuentan más. Yo no conocía el término violencia vicaria. Entender el fenómeno me ayudó muchísimo también para perderle el miedo. Fabiola, un nombre ficticio que inventamos, se ha cambiado de casa una y otra vez para que su expareja y padre de su hijo no la encuentre. Podría ir a la cárcel por desacato, pero el temor a ser asesinada o que maten al ser que ella más quiere, la tiene viviendo en la clandestinidad. Y la sensación es que al final nos tenemos que proteger nosotros. A su expareja lo conoció cuando era adolescente. Él era 11 años mayor. Salió del colegio y rápidamente se transformó en esposa y madre. Dependía 100% de él. Yo me sentí completamente inútil, incapaz de vivir sola, que lo necesitaba, que no podíamos sobrevivir sin él. Soportó violencia física, psicológica, sexual, económica, judicial y vincular, pero la que más le dolió fue la que ejerció contra su hijo, un niño con necesidades especiales. Me dijo que quería matarlo. Un tipo que te agrede de múltiples formas y te amenaza con matar a tu hijo, nada más y nada menos. Pucha, en realidad estáis como ante el peor escenario. Escapa con su hijo, pero la pesadilla sigue. En la demanda por visitas, el tribunal acoge esa petición. Estaba todo el fin de semana atenta a que quizás me llamaba y me decía, el entierro es mañana. Eso es, no sé, de lo más doloroso que puede haber. Esa es la llamada violencia vicaria, cuando el agresor ya no tiene cerca a su víctima y la castiga con lo que más le duele, sus hijos. Entonces, a través de las visitas, muchas veces lo que nosotros pudimos ver es que ese agresor perpetúa la violencia hacia la mujer y hacia los niños. La relación entre Constanza y su ex nunca fue buena. Recuerda que siempre la golpeó, incluso estando embarazada. Venía de repente a la casa, me tomaba la guata y me decía, ¿qué pasa si te pego una patada? Con el tiempo, dice, se fue poniendo cada vez más violento y cada vez que peleaban se descargaba y golpeaba a las niñas. Cada vez era peor. Mi hija retrocedió su lenguaje porque ella intentaba hablar, que le decía, estúpida, así no se hace, así no sabes hablar, conmigo son palabras. Y ella empezaba a asustarse, a ponerse nerviosa, la ansiedad, y el pelo se sacaba pelo. No, volvió también los pañales. Él aparecía y ella se hacía. El principal obstáculo que enfrentan quienes han sido víctimas de violencia intrafamiliar es que los jueces tienden a disociar la figura del padre y el marido agresor. Tengo hasta el momento 5 peritajes, corroborando todo el relato de mi hija. Y aún así es como, no fue así porque mírenlo, pobrecito. Él quiere ver a las niñas. Todos los fines de semana que se iba con él, llega con 1, 2, 3... hasta 7 lesiones. Un maltratador jamás va a poder ser un buen padre. Aun cuando digan, pero es que no le tocó un pelo a los niños, con el solo hecho de agredir a la madre, está dejando a esos niños sin su principal fuente de contención y de regulación emocional. De todos los derechos del niño, anulan todo y solamente queda el tema del vínculo de padre. Porque un niño que crece en un ambiente de violencia intrafamiliar debe ser mirado también como víctima y se debe escuchar, independiente de la edad que tenga. Le pegaba solo a la mamá, que se vincule con el niño, y a lo mejor el niño le tiene un pavor inmenso porque te vi pegarle a mi mamá muchas veces. Un tema que hace 5 años está siendo abordado por el Poder Judicial a través de la Secretaría de Género y No Discriminación, capacitando a todos sus integrantes, en especial a los jueces de familia, porque aún hay muchos que separan la violencia contra la mujer de aquella que puede ser ejercida contra los hijos. El agresor no se desdobla en su violencia. Lo más común es que se utilice los tribunales para seguir castigando a la madre. Respondiendo a las demandas de alimentos, por ejemplo, con demandas de custodia o con demandas de medidas de protección. Clave también aunar criterios entre los juzgados de garantía y los tribunales de familia. Lamentablemente que hay mujeres a las que les dicen cautelar de alejamiento en el tribunal de garantía, mientras que el tribunal de familia dice, pero con visita. ¿Cómo es posible cumplir la cautelar? Entonces son, el mismo poder del Estado te está dando una señal equívoca. Por eso el Ministerio de la Mujer insistirá y le dará urgencia al proyecto de ley integral por una vida libre de violencia impulsado hace 5 años por la expresidenta Bachelet.
Hacer el cambio puede marcar la diferencia porque estudios de neurociencia dan cuenta que el solo hecho de haber sido testigos de violencia en el hogar de manera crónica genera un trauma y cambios significativos en el sistema nervioso, provocando en la adultez ansiedad, depresión e incluso una menor expectativa de vida de 20 años menos. Un tema gravísimo que sin duda hay que enfrentar. Vamos a revisar estas imágenes. Un fenómeno similar a un tornado afectó a 16 viviendas en Talcahuano. La peor parte se la llevó una villa que ya había sido afectada por una tromba marina en 2019. Empezó un ventarrón muy fuerte, muy fuerte, con un sonido que yo realmente había escuchado antes, porque hay esta zona de viento muy fuerte. Se escuchó un tremendo estruendo acompañado de luces. 6 de la mañana con 5 minutos y ya todo había pasado. Daniel estaba recién despertando y por suerte reaccionó a tiempo al escuchar el ruido. Me levanté, me escondí abajo de la cama, rápido. De repente escucho que empiezan a sonar muchas latas y empieza el sonido más fuerte que antes y se detiene de repente. El techo de su casa salió volando. Completo. Y las latas fueron a caer allá, a mis vecinos de por allá también le cayeron latas. Fue la casa más afectada de la Villa Cruz del Sur, la misma que el 2019 estuvo en la ruta de la tromba marina que se paseó por 20 kilómetros de Talcahuano y Concepción desde Caleta el Soldado. Ese día Esteban tuvo que ayudar a sus padres. Ahora su auto pagó las consecuencias. Aún así, se queda. Alejarme de acá lo veo difícil. Sí, el tema del cambio climático y nada más que hacer con eso. El arbolito lo perdí ya. Oiga, ¿y la situación? Porque aquí, bueno, ya se están desplegando Sí, exactamente. Afortunadamente llegó ahora Seguridad Ciudadana, bomberos. Un sistema frontal que había dejado precipitaciones en toda la zona. En Lota, un derrumbe afectó una vivienda en calle Colo Colo, muy cerca de la playa. Por la lluvia que corrió todo una tierra suelta que hay arriba, hay un camino, y eso todo corrió. Y cayó encima aquí y todo eso. Son consecuencias del sistema frontal que las últimas 24 horas había dejado precipitaciones intensas, además de fuertes vientos. Al menos en Talcahuano realizaron un catastro detallado de daños y se comprometieron con apoyo. Tenemos material en stock de la municipalidad, viene material para una ayuda más no tan ligera. Por la emergencia, voluntarios de bomberos e incluso trabajadores de ASMAR laboraron instalando nylon. Las familias esperan que este plastificado al menos sea suficiente para enfrentar las lluvias que vienen o el tiempo que sea necesario para una solución más definitiva. Para Daniel, su madre y el resto de los vecinos de Villa Cruz del Sur y los constructores de Talcahuano, afectados nuevamente por un fenómeno climático que a muchos les hizo recordar un tornado. En Talagante, el presidente Gabriel Boric presentó el plan de trabajo para la promoción de la asistencia y permanencia escolar. La iniciativa es parte de la política de reactivación educativa integral Seamos Comunidad, un plan que consideró el aumento de inasistencia de un 20 a un 39% registrado durante los últimos 2 años, cifra que afecta a 1.100.000 niños en edad escolar. Según el mandatario, el plan busca recuperar la asistencia y garantizar integralmente las trayectorias educativas de niños, niñas y adolescentes a través del trabajo de todos los actores del sistema. En su discurso, el presidente Boric se dirigió a los estudiantes y aseguró que vamos a luchar por recuperarlos y apoyarlos en las dificultades que estén pasando. Escuchemos. Vamos a tener reportes de casos de niñas y niñas con asistencia grave basados en la particularidad de cada caso, porque sabemos que acá no se puede generalizar. Sabemos que detrás de cada inasistencia hay una historia. Y cuando esa inasistencia se vuelve crónica, se vuelve grave, hay un dolor también. Algo está pasando. Estamos llegando tarde como Estado, queremos llegar a tiempo. El municipio de Viña del Mar abrió la licitación para el Año Nuevo en el Mar. Para sorpresa de muchos y pese a lo anunciado, las bases sí incluyen el lanzamiento de fuegos artificiales, pero de bajo impacto para evitar ruidos molestos.
El cielo teñido de colores, la bahía de Valparaíso con Connie Viña iluminadas por casi 30 minutos han dado vida al tradicional Año Nuevo en el mar. Fiestas, celebraciones que se dan a lo largo y ancho de todo nuestro borde costero y que tienen a la pirotecnia como centro del evento, algo que se supone iba a cambiar en la ciudad jardín. Es un espectáculo maravilloso, maravilloso, que no me gustaría que dejaran de hacerlo. Yo creo que más que nada que la gente pueda disfrutar en paz y en calma y a nivel familiar. Ideas surgidas de quienes por años han gozado del evento que congrega más de 1 millón de personas en la bahía. Esto luego que el 1 de enero de este año el municipio anunciara que la bienvenida del 2022 sería la última con disparos de fuegos artificiales. Seguiría por el borde costero creando distintos escenarios con iluminación. Incorporaría también un show de drones en el caso de cuidar la naturaleza y todas esas cosas. Expectativas, ideas que surgen desde el mundo de los eventos y que no están lejos de las bases de licitación que este martes abrió el municipio. Para sorpresa sí consideran fuegos artificiales, sin embargo de bajo impacto con un silenciador incorporado en su estructura. Se busca reducir la generación de ruidos molestos. Podremos realizar un año nuevo en el mar de vanguardia, cuidando la tradición de eventos anteriores, pero ahora con la participación de personas que históricamente han estado excluidas de celebrar un año nuevo. Y con una variable que es muy importante para nosotros como municipio, ¿cuál es? El cuidado del medio ambiente. Show de categoría mundial que podría parecerse a este en Londres. Eso porque además de pirotecnia que no debería extender por más de 18 minutos, se contempla el uso de drones y un show de luces. Algo que para Jorge, quien por 8 años ha estado a cargo del espectáculo, ve difícil de concretar con 450 millones de presupuesto disponibles. Para que sea un show realmente interesante habría que cubrir los 8 kilómetros y con un dron, 200 drones o 500 drones no logras cubrir esa envergadura. Importante fiesta que lleva a cabo tradicionalmente Valparaíso, Viña del Mar y Concón. Esta última hoy a la espera de una consulta pública para definir las características de su celebración. Esperamos realmente logremos consenso por un espectáculo tan esperado como es el Año Nuevo en el mar. Nueva cara para una fiesta que se niega a desaparecer. Fuegos artificiales que estarán presentes una vez más para recibir este 2023. Licitación que podría incluir importantes novedades para dar la bienvenida a un nuevo año en el mar. Ya volvimos con 24 horas Central. ...24 horas Deportes. Duro para estar en el equipo. La palabra de Marco Rojas, la presentación oficial del refuerzo de Colo-Colo para este segundo semestre, que puede ser alternativa en el cuadro de Gustavo Quinteros para el partido de este día domingo, ya viviendo la previa del clásico del fútbol chileno, Universidad de Chile frente a Colo-Colo, con un presente muy visible. Son 19 puntos de diferencia, 18 puntos de diferencia, ¿no? Los que separan al Cacique, puntero exclusivo del torneo nacional, y la U, que está ahí con 21 puntos en el puesto 12. Complicada Universidad de Chile. Vamos con detalle en la presentación de la incorporación del Kiwi Messi, ahora el Kiwi Albo, ¿no? Que viene del fútbol de Nueva Zelanda. Con el número 10 va a jugar Marcos. Con la camiseta 10 y al estilo de Ben Britton Díaz, ambos apellidos en su camiseta, fue presentado el último refuerzo Albo. Para mí y para mi familia es algo muy emocionante. De familia colocolina, su padre le traspasó el amor por los colores y lo que significa el partido que se viene este domingo. Sí, este partido entiendo que más o menos la importancia por lo que podíamos vivir de afuera. Y claro, porque pese a nacer y criarse en Nueva Zelanda, Marco Rojas siguió de chico al que ahora es su equipo e incluso a sus 15 años vivió como fanático el Colo-Colo versus la U. Estuvimos aquí de paseo en Chile y venimos a ver un superclásico en este estadio. Ahí presenció por primera vez el ambiente que se genera. Las canciones que mi papá y mi familia me enseñó de joven o escuché en la juventud, ya estaba viviéndolo en vivo.
El denominado Messi Kiwi también mencionó a los salvos que de niño idolatró. Matías, el Mati, Matías Fernández, Sánchez, que el momento que él jugó aquí creo que fue al mismo tiempo, si soy correcto. Vi algunos partidos que tenía que ser época después o algo, Paredes también. El nuevo 10 colocolino ya vive el superclásico de este domingo que se jugará en Talca, pero ¿estará en condiciones de jugar ante el archirrival? Sería algo especial, claro. La especial semana que vive Marco Rojas, el nuevo 10 del Cacique, que pasó de ver superclásicos desde Nueva Zelanda a tener la oportunidad de jugarlo. Ese es el recinto deportivo que va a albergar este encuentro, el más importante del fútbol chileno, ¿cierto? Y que recién se supo ayer dónde se iba a jugar. Estaba programado para el día domingo, ¿sí? No se respetó el horario. En algún momento la NFP había programado para las 3 de la tarde. Tuvo que cambiarse, modificarse 13 horas con 30 minutos para ese duelo donde ha ganado la delincuencia, ¿no? Sacando de Santiago, de la región metropolitana, un encuentro, reitero, el más importante del fútbol chileno. En menos de una semana recién existe esa programación con la U, que es el local que aún tiene pendientes una serie de artículos que garantizar para la seguridad de este encuentro, donde está también, ¿no?, el riesgo, lo que está viviendo Universidad de Chile durante este campeonato. 5 puntos del descenso, otra vez sufriendo el cuadro azul. En el fondo siempre estos partidos requieren medidas especiales, juegue donde se juegue, digamos, reforzamiento, plan de seguridad. Mucha delincuencia también. Talca se alista para el desafío de seguridad más importante del último tiempo. La disputa del superclásico del próximo domingo tiene a los talquinos y a las autoridades en alerta. Y esa delincuencia es la que nosotros tenemos que ser capaces, digamos, de contrarrestar con un servicio robusto. Nos vamos con una tarea, con una lista de pedidos que somos absolutamente capaces de cumplir. Medidas que buscan alejar los hechos de violencia que generalmente conlleva un partido de esta envergadura. Y sería lindo jugar un clásico con mucha gente. Pero ese deseo del técnico de Colo-Colo no será posible. Un aforo máximo de 7.000 personas, público solo de local. Es decir, solo 7.000 hinchas de la U serán los testigos in situ del Superclásico 192 y no los 9.800 que había solicitado Azul Azul. La venta de entradas será solo vía telemática y además... Hemos sido categóricos, y esto ustedes me lo han escuchado en más de una ocasión, no es posible que la seguridad de un evento que es privado esté principalmente en manos de Carabineros. Por eso serán 176 los guardias privados y no los 110 que había propuesto Azul Azul. Las autoridades desde ya advierten a ambas hinchadas. Tenemos por ahí hoy día considerados dentro de nuestra incultura estos famosos telazos, que claramente son arengas que se hacen en los clubes deportivos, pero se mal utilizan también para delincuentes que utilizan juegos de estos de artificiales, pirotécnicos. Sin banderazos, con Colo-Colo alojando en Curicó y la U en Talca, la capital regional del Maule se alista para un superclásico que lamentablemente hace noticia fuera de la cancha. Ya volvemos con 24 horas Central. Estamos viendo 24 horas Central. ¿Dónde jugará Alexis Sánchez esta temporada 2022-2023? Pregunta que aún no tiene respuesta. Una interrogante que no solamente surge acá en nuestro país, sino que también en Italia. Claro, preocupados por el futuro del tocopillano, que tiene un año de vínculo contractual con el cuadro lombardo. La prensa italiana que sigue asegurando que su técnico Inzaghi no lo quiere para este campeonato, y surgen alternativas. Se hablaba del Benfica de Portugal, del Olympique de Marsella de Francia, ahora del Napoli, equipo italiano que va a jugar la Champions League. En Italia, recuerden la irregularidad que tuvo el delantero chileno durante esta temporada. En 38 partidos jugados de la Serie A, jugó 27. 7 como titular, 5 goles anotó el chileno. El problema fundamental
fundamentalmente para Sánchez es lo que gana. Un futuro incierto, quiere un contrato más en Europa en un equipo clase A. El tiempo pasa, el mercado corre y no hay una propuesta que seduzca a Alexis Sánchez. La prensa italiana no se cansa de hablar del caso Maravilla. Mercado de fichajes, los no deseados, Sánchez y Ramsey, los rebeldes con sueldo de lujo. Un campeón que se ha convertido en una carga, así tratan a Sánchez en Italia. El diario Corriere della Sera sigue con su crítica al chileno. Sánchez, de 33 años y aún en declive hace un tiempo, sigue teniendo ganas de liderar el fútbol. Una situación incómoda que podría cambiar en los próximos días. Se presenta un nuevo pretendiente. El Napoli ha pedido información. Un equipo que podría encajar perfecto en las aspiraciones de Alexis. Lo primero y lo más importante es que juega Champions League, el torneo que seduce a Maravilla. Lo otro es algo más motivacional. Tutto. Calcisticamente Maradona es tutto. El símbolo de Diego Armando Maradona podría empujar a Sánchez a Nápoles, pero hay otro equipo y que corre con ventaja. Olympique de Marsella, el cuadro más popular de Francia, le asegura a Maravilla cumplir una de sus peticiones, ser titular. La temporada pasada finalizó segundo detrás de PSG y también jugará Champions. Telenovela Sánchez. Sánchez podría cambiar el norte por el sur de Italia, Nápoles por Milano tal vez. Podría ir a Francia a sumarse al Olympique. Por el momento Maravilla sigue con sus complejos días en Inter y manda un mensaje por redes sociales. ¿O hará la gran Zamorano? ¿Se acuerda la historia de Bam Bam? En el Real Madrid, la temporada 94-95, cuando llegó Aldano y dijo que no lo quería en el plantel. Y si se quedaba, no iba a ser considerado. O el quinto delantero. La historia ya es conocida. El cuadro merengue campeón e Iván Zamorano como pichichi, como goleador de aquella temporada. Bueno, vamos a ver qué sucede. Pausa, ya continúa Constanza Santamaría con las noticias acá en 24 Horas Central. Buenas noches. ...24horas.cl. Antes de finalizar, les queremos recordar que todas las entrevistas de nuestro canal de noticias 24 horas se encuentran disponibles en formato de audio a través del sitio 24 Showcast. Ingresa al código QR que aparece ahora en pantalla y revive estas conversaciones. Además, en 24 Showcast puedes disfrutar de podcast, entre otros contenidos. Terminan aquí las noticias, pero ahora por TVN llega Todo por mi familia y por Canal 24 Horas viene Vía Pública con Matías del Río. Que lo disfruten, buenas noches, hasta mañana.